Buenos días, entonces. Buenos días a Buenos todos, días. chicos. Me dicen si están escuchando bien, si me ven. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nancy. Ahí está. Bueno, Julia ahí me está saludando, muy bien. Bueno, mientras estamos así charlando, yo estoy leyendo el chat, puedo leer el chat, pero ahora apenas ponga la pizarra no voy a leer el chat, así que les recomiendo que cuando quieren frenarme porque algo no se entiende o quieren agregar algún comentario en particular, abran el micrófono. Igualmente, en el chat hay profesores que los están leyendo, así que les van a ir contestando si no tienen, por ejemplo, un micrófono para comunicarse conmigo. Así que voy a poner la pizarra y lo que vamos a hacer hoy es continuar con función cuadrática, para que les voy a tratar de dar todas las herramientas completando lo que empezaron la semana pasada para que puedan terminar los ejercicios de función cuadrática. Entonces cambio esto. Ahí está. Giramos un poquito y vamos a arrancar. Recuerdo entonces, por si alguien se está agregando, me abre el micrófono cuando quiere o necesita comunicarse conmigo. Bueno, entonces, la clase pasada, en los últimos minutos, Fernando les comentó que las funciones cuadráticas son funciones que se pueden escribir de tres formas diferentes. Profe, Sí. puede ser que no se vea, no sé si mis compañeros ven, pero yo solamente veo como una plantilla que No, dice no se que ve. para Zoom. ¿No se ve la pantalla? No, A ver, profe. esperen un cachito, porque por ahí me olvidé de hacer alguna cosa. No sería nada raro. Esperen un cachito. Ahí está, profe, ahí la vemos. Esperen, ya sé lo que me olvidé de hacer. Me tienen que tener un toque de paciencia. Ahora sí. ¿Ahora ven la pantalla? A ver. ¿Se ve ahora? No me carga todavía. A ver. Ahí Sí, está, ahora profe, ahí sí, se ya ve. se ve. Ahora sí. Bueno, perfecto. Gracias. Ahí está, ¿ven? Cuando alguien abre el micrófono, rápido podemos resolver. Bueno, les decía, Fernando les contó que había tres formas de escribir una función cuadrática. La forma más usual para ustedes, la que más reconocen, es esta que se llama la forma, esperen que ahora no me anda nada, no sé qué sucedió. A ver, ahí va. No sé qué pasa. Ay, aguántenme un cachito porque ahora tengo problemas, no sé qué. Logré que vean la pantalla, pero no me deja escribir esto. Espérenme un segundito, por favor. Se me debe haber desconectado el lápiz. Esperen un cachito, que tengo que hacer una revisión técnica, que no es nada sencilla para mí. Esperen, Voy a detener la transmisión un ratito y voy a ver qué es lo que me pasó. A ver. Ay, ay, ay. Tengo que ir a muchas cosas. Me parece que tengo que ir a configuración, porque se me perdió el lápiz. Paciencia, ya llego. Yo sabía hacer esto, ahora no lo puedo hacer hoy. Mientras van ingresando, compañeros, a ver desde dónde podré conectar el lápiz. Ustedes en este momento, no sé si me ven, si escuchan algo.
A ver ahora. Ahí. No, ven la pantalla, pero sí, se escucha y se ve, pero no puedo conectar el lápiz. Y eso es un problema. Esperen un cachito más. Sí, tranquila, profe. Sí, no, la verdad te cuento que esto no me pone tranquila. Pero, a ver, ¿dónde estará el lápiz? A ver si alguien por ahí me ayuda y me dice. ¿No es por Bluetooth? No sé, no sé. Ay, mujer, qué cosa difícil me estás diciendo. Yo te voy a explicar cómo se hace matemática. No te voy a explicar cómo se usa esto. No estoy en Nancy, yo la verdad contra. que no conozco lo de los de lápices, todo pero si es Bluetooth, tendrías que Vas arriba de entrar. todo en esa lista. Profe, ¿Tenés? creo que ¿A dónde? Acá. Ahí, a ver. Ustedes ven mi Bluetooth. Ahí donde pantalla, dice ¿no? Bluetooth. Sí. Donde La dice tercera Bluetooth. cosa de la lista. Acá está. Lo Dice no Apple acabo de buscar Pencil. por internet. ¿Te Sí, aparece? ahí en Google dice que tenés que apretar Bluetooth, profe. Ya apreté, miren. Ya apreté y a ver si ahora vamos. Dice, enchufar el Apple Pencil en el conector del iPad. Cuando aparezca el Pero botón eso- enlazar. Todo sí, eso ya está profe, ahí. Sí. entonces en la opción de Bluetooth, ahí decía Apple Pencil. Ya Y- está. Ya está. Muchas gracias. Ahí está, perfecto. ¿Ve? Entre todos vamos a llegar a buen puerto. Se trata de tener paciencia, trabajo y googlear. Bueno, entonces, empieza la clase empieza entonces recordando, como le dijo Fernando, que las funciones cuadráticas se pueden escribir, por ejemplo, en esta forma que se llama la forma desarrollada, que es la que ustedes más conocen, la que tiene tres términos, y en uno de esos tres términos aparece x cuadrado, por eso la función se llama cuadrática, y por eso vamos a pedir que esas tres letritas cumplan con el siguiente, con la siguiente condición. El número A tiene que ser un número distinto de 0. B y C son dos números reales cualesquiera, pero A tiene que ser diferente de 0. Lo escribí más abajo, pero lo vamos a agregar ahora también, para reforzar la idea de que tenemos que visualizar a x cuadrado. Y como dije al principio, como escribí al principio, el gráfico es una parábola. Una parábola es algo más o menos así. Algo así o algo así. Esto es una parábola. En los dos casos, la característica principal de una parábola es que uno puede trazar una recta vertical. Sí, Perdón. señorita. Una pregunta de lo que dijo. Ahí veo que lo escribió. Porque A tiene que ser diferente a 0, pero no A por x al cuadrado tiene que ser diferente a 0, ¿no? La A tiene que ser distinta de 0. La X es una variable. La X va a ir tomando diferentes valores. Mientras que el A, el B y el C son números que están en los reales y que son fijos. En cada ejercicio tenés uno determinado. Entonces, les decía que las parábolas, para mí, la característica principal es que uno puede trazar una recta vertical que la divide en dos partes iguales. En realidad, formalmente diríamos simétricas. Esa recta vertical que yo tracé es lo que se llama el eje de simetría, y que funciona, para los que no tengan claro lo que es una simetría, como si fuese un espejo. Si yo tomo un punto de uno de los lados, ese punto se va a reflejar
y va a quedar a la misma altura, como si fuese un ojito que se mira en un espejo. La forma de mirarse es en forma perpendicular y la distancia que tenemos al espejo de un lado y del otro es exactamente la misma. A ver, hay alguien que tiene el micrófono abierto y estamos escuchando una radio, a ver si lo puede apagar un poquito. Ahí está. Entonces, ese eje de simetría que me permite, conociendo un lado de la parábola, conocer automáticamente el otro, es justamente una recta que pasa por este punto de la parábola, que es el único que está apoyado sobre el espejo y que ustedes deben saber que se llama, ¿cómo se llama ese punto de la parábola? Vértice. Vértice, ¿sí? Es el vértice de la parábola. El vértice de la parábola que en esta materia, dado que es un punto del plano, tiene dos coordenadas, vamos a llamar XB a la primer coordenada y vamos a llamar IB a la segunda coordenada del vértice. Ese punto es muy importante, podríamos decir de alguna manera que la parábola nace del vértice, nace del vértice. En el primer ejemplo, del vértice la parábola se va hacia arriba y en el segundo dibujito del vértice la parábola se va hacia abajo. Yo digo que tiene las ramas hacia arriba o que tiene las ramas hacia abajo. Entonces, como el vértice es muy importante, porque de ahí nace y porque establece dónde está el eje de simetría, tenemos que aprender a encontrar el vértice. Cuando la parábola está escrita en este formato, hay una fórmula para encontrar la coordenada X del vértice. La coordenada X del vértice se calcula haciendo ese cálculo. Uno mira quién es A, quién es B, y lo reemplaza en la fórmula. Y así obtiene una de las coordenadas del vértice. Por supuesto, una vez que uno ya averigua el X, calcula la coordenada Y sencillamente o simplemente reemplazando ese valor en la fórmula de la función. Así vamos a encontrar el vértice cuando esté escrita de esta manera la función cuadrática. Y si necesitáramos encontrar las raíces de la función, las raíces o los ceros de la función, no se olviden que cuando yo estoy buscando raíces o cero, estoy resolviendo esta ecuación. Esa es la ecuación que planteo. Bueno, para resolver una ecuación cuadrática, no siempre vamos a tener necesidad, pero a veces la ecuación cuadrática es un poco, no es un poco compleja, sino que está completa, tiene los tres términos, y en ese caso, la única manera de encontrar las raíces, digo la única manera para no complicarles la vida, ¿no? Es usar esta fórmula que está acá, que todos ustedes conocen seguramente, que hay que usar con mucho cuidado. Por eso es muy importante que uno tenga muy claro cuando hace un ejercicio quiénes son los valores de A, de B y de C, para reemplazar y hacer bien los cálculos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando apliquen esta fórmula si están buscando las raíces? Esta fórmula, sí, salud.
esta fórmula tiene un doble signo. Eso quiere decir que nosotros vamos a hacer dos cuentas, una sumando y la otra restando. Entonces, en principio uno piensa que va a tener dos resultados. Bueno, a veces no vamos a tener dos resultados. Todo va a depender de lo que pase acá adentro, de lo que suceda ahí adentro, que acá abajo les escribí lo que puede suceder, y en función de eso, las raíces o la cantidad de raíces que podemos tener. Si lo que está ahí adentro, que se llama discriminante, les da un número positivo, ustedes van a poder hacer la cuenta y van a hacer la suma y van a hacer la resta y efectivamente van a tener dos raíces. Cuando lo que esté adentro sea positivo, van a tener dos raíces. Entonces, por ejemplo, se van a encontrar con un gráfico así, que cruza al eje en dos puntos, el X1 y el X2. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, si ahí adentro me queda 0. Si yo reemplazo y me queda 0. Bueno, atención, la raíz de 0 se puede calcular, la raíz de 0 da 0, entonces, cuando hagan la suma y la resta, miren, va a quedar una cosa así. Va a quedar una cosa así. Entonces, cuando hagan la suma y la resta, les va a dar lo mismo, les va a dar lo mismo. Por eso, vamos a decir en ese caso que tiene una raíz y se llama raíz doble, porque en realidad es una raíz repetida. Entonces, imaginen una parábola que al eje X lo toca en un solo punto. Tiene que ser, por ejemplo, una cosa así. Baja, toca el eje y no lo atraviesa, sino que rebota en el eje. Cuando la raíz es doble, en lugar de atravesar el eje, la curva rebota en el eje. Y después podemos tener la situación que adentro de la raíz me queda algo negativo, y ustedes ya saben que la raíz de un número negativo no existe, entonces en ese caso no tiene raíces la función. O sea que la parábola queda dibujada, por ejemplo, ahí, sin tocar al eje X. No es que no lo atraviesa, ni siquiera lo toca. Entonces, cuando dibujen una cuadrática, se pueden encontrar, pensando en las raíces, ¿no?, en cualquiera de estas tres situaciones. Por ejemplo, para la última, es fundamental que busquen el vértice, porque si no, no la van a poder dibujar. En el caso del medio, deberían todos notar que no solo las dos raíces me dieron lo mismo, sino que también la raíz coincide con qué cosa de la parábola. Con el vértice y con el eje de simetría. Exactamente. Coincide también con el X del vértice. Y en el primer caso, en el que tenemos dos raíces, presten atención que podemos calcular el vértice como yo lo escribí
pi al principio, pero tenemos otra forma de decir quién es el X del vértice. Porque si pensamos en la simetría, el X del vértice, ¿dónde debería estar? ¿De qué manera lo podemos decir? A ver, ¿quién me ayuda? Instancia de la primera raíz. En de el la misma medio. instancia. Muy bien, las dos cosas que dijeron son correctas. Debería estar en el medio. Entonces, yo acá les pongo, esperen que se me corre todo, ay Dios. Les pongo que el X del vértice es el punto del medio, que a veces uno lo saca a ojo, y si no lo sacan a ojo, les anoto una formulita. El X del vértice se puede calcular. El punto del medio es sumar los dos valores y dividir por 2. Así se encuentra el punto del medio, como el promedio entre las dos raíces. Entonces, en este caso, tenemos esta opción, si nos gusta más, para encontrar dónde está el vértice. Voy a reforzar la idea de que el vértice es de los elementos más importantes de la parábola, porque todas las parábolas tienen vértice. Y les voy a decir, ahora vamos a repasar la guía, pero que estén atentos para no trabajar de más. Prestar atención a qué cosas se necesitan para lo que pida el ejercicio. Acá les agregué algo más, que es donde la parábola cruza al eje Y, la parábola donde cruza el eje Y, que es lo que ustedes usualmente llaman ordenada al origen, ¿no? Donde una función corta al eje Y es la ordenada al origen, y lo que les anoté es que este numerito C, que está ahí solito, el que no tiene X, indica dónde la parábola cruza al eje Y. Fíjense, por ejemplo, se lo señalo en una de las gráficas. Si yo esto lo extiendo un poquito, y extiendo un poquito el dibujito, ahí, este punto, ese punto que es donde cruza el eje Y, es C, el término independiente. Para los alumnos que no los tengan claro, les voy a decir que las parábolas, ¿sí? Yo dije que del vértice nacen y después abre sus ramas. Las ramas siempre se abren, no es un tubo. No es así una parábola. Una parábola es así. Lo que sucede es que a veces uno no la puede dibujar, pero piensen que la parábola siempre se abre. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos escrito acá? Las otras dos formas que Fernando les comentó. Además de escribirla en esa forma tradicional, la podemos escribir en lo que se llama la forma factorizada. Obviamente si tiene raíces. Si tiene raíces, la podemos escribir en forma factorizada. Acá está, es un producto. Aparece el mismo A de antes. El A se llama coeficiente principal, porque es el que está con X cuadrado, no es el más importante, y dos factores donde se ven las raíces. X menos X1 es una de las raíces, X menos X2 es la otra raíz. Es una forma muy práctica de escribir una cuadrática, Y por último, la forma canónica, que es una forma en la que vamos a visualizar el vértice.
En la forma canónica, ahí la tienen escrita, espero que todos la estén viendo, tenemos el mismo A, siempre el mismo número, no importa en cuál de las tres formas, un paréntesis elevado al cuadrado, donde en ese paréntesis aparece la X del vértice. X menos la coordenada X del vértice, y aparte, en otro término, más el Y del vértice. Tengan bien presente estas fórmulas, asegúrense de escribirlas bien, en particular con la forma canónica, suele uno olvidarse. Yo les cuento lo que vamos viendo nosotros. Hay muchos alumnos que se olvidan del 2, de la cuadrática, y cuidado porque hay una suma en el medio, más el I del vértice. Entonces, acá escribí otra vez algunas cosas que ya había dicho. El A es distinto de 0, se llama coeficiente principal, y lo que no les había dicho es que el signo de A dice si las ramas de la parábola son hacia arriba o hacia abajo. Acá les voy a dibujar una parábola con las ramas hacia arriba. Supónganse que el vértice está acá. Las ramas hacia arriba significa que el coeficiente principal es positivo. Coeficiente principal positivo. Ramas de la parábola hacia arriba, del vértice para arriba. En cambio, una parábola así, del vértice, ramas hacia abajo, por ejemplo, el 1, 5, tiene como coeficiente principal un número negativo. Con esto estoy diciendo que no importa de qué forma venga presentada la parábola, si yo miro el A, ya sé si las ramas son hacia arriba o hacia abajo. Y eso va a ser de mucha utilidad, entre otras cosas, para leer la imagen de la función. Vamos a mirar, estoy viendo que no anoté nada del dominio, no sé cómo me olvidé, ahora voy a anotar que el dominio de cualquier función cuadrática, el dominio son todos los reales. Lo vamos a poner acá con un círculo porque esto es general. Todas las funciones cuadráticas... Sí, perdón. No vemos lo que escribe, si puedes subir un poco para que... A ver, si hago esto, ¿se ve? Perfecto, perfecto. Ahora sí, bueno. Por ahí. ¿Un poquito más? Sí. Ahí no está. tengo que llegar hasta tan abajo. Bueno, les decía entonces, todas las funciones cuadráticas tienen como dominio a todos los números reales, porque en esa fórmula ustedes pueden reemplazar x por cualquier valor y siempre van a poder hacer la cuenta. Pero la imagen no va a ser siempre la misma. La imagen va a depender de cada cuadrática en particular. Entonces vamos a recordar que la imagen son los valores del eje Y que usa la función para contestar cuál es la imagen de cada una de estas dos. A ver, vamos a la primera para escribir qué es lo que estamos usando del eje Y. Miren la primer parábola y me dicen qué pedacito del eje Y usamos. Trasladen del -1, ¿sí? Al más infinito. Al más infinito. Impecable. Del -1, que es donde está la coordenada Y del vértice, el dibujo está todo hacia arriba.
Entonces, la imagen de esta función es desde -1 incluido, porque justamente es el vértice, hacia más infinito. Esta para la primer función. Y ahora vamos a mirar el dibujito del otro lado. De menos El que tenía- infinito a 5. Muy bien, el que tenía las ramas para abajo usa desde el vértice, pero para abajo. Para abajo. Entonces, escrito como intervalo, no se olviden que los intervalos se escriben siempre de menor a mayor, vamos a poner desde menos infinito hasta el 5, de vuelta cerrado, porque es el vértice. Entonces, lo que tenemos que registrar es que la imagen está relacionada con el I del vértice. La imagen está relacionada con el I del vértice. Es desde el I del vértice hacia arriba o desde el I del vértice hacia abajo. Esto en cuanto a las generalidades de la función cuadrática. Ahora vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a estudiar todos estos elementos y tal vez un poquito más para que ustedes estén en condiciones de hacer los ejercicios 14, 15, 16 y 17 de la práctica. Entonces yo voy a pasar la hoja para agarrar el enunciado del ejercicio. Y recuerden, por si se pierden o no llegan a copiar algo, que la clase va a estar grabada. Ustedes van a encontrar el link en esa pestaña que dice clases online. Así que van a poder completar si no llegaron a copiar algo. Bueno, acá está. Esta es la función que vamos a analizar ahora. Es una función que uno la ve y tiene que reconocerla como cuadrática, ¿no? Tiene tres términos y hay un término con x cuadrado. Esta es una ecuación, o una función, mejor dicho, cuadrática, que está escrita en la forma... ¿En qué forma está escrita? Desarrollada. Desarrolla. Entonces significa que se ven los valores de A, de B y de C. Entonces me los voy a anotar para no hacer lío, porque voy a tener que usar un montón de fórmulas que los involucran. Entonces, presten atención, que yo soy medio mala y suelo desordenar todo. A ver, ¿quién es el valor de A? Menos 1. Muy bien, no han caído en la trampa. La puse desordenada, pero el valor de A es el que acompaña a x cuadrado. El valor de B es el que acompaña a x, o sea, 4. 4. Y el valor de C es el que está sólido, o sea, 5. Muy bien. Repito, si alguno no estuviese, vamos a poner que es 0. El único que no puede ser 0 es el coeficiente principal. El A, que ya me está diciendo que mi parábola tiene las ramas hacia abajo. Profe, sí. Una pregunta, ¿por qué A es -1? Porque fíjate que en la forma general, A es el número que acompaña a x cuadrado. El término con x cuadrado es este, que si yo lo quiero pensar o quiero hacer visible el número, lo debería escribir así. Lo que pasa es que los unos en multiplicación uno no los escribe, entonces interpreta que hay uno.
Bueno, les decía, no, de nada. Yo decía que la parábola ya sé que tiene las ramas hacia abajo, y además, fíjense que también sé dónde cruza el eje Y. Porque el C era donde cruza al eje Y. Entonces, lo que voy a buscar para hacer un estudio de esta función va a ser el vértice, el vértice, porque ya con el vértice van a ver cuánta información tenemos de la parábola. Entonces, para buscar el vértice, me anoto la fórmula, que después ustedes van a volver a leer si no anotaron, y reemplazo. Menos, me fijo quién es mi B, 2 por, me fijo quién es mi A, y hago la cuenta. Agarro la calculadora y tengo que el X del vértice es 2. Ese es el X del vértice. Y ahora calculo la coordenada Y. La coordenada Y siempre se calcula de la misma manera. Agarro el X y lo pongo en la fórmula. Hago la función evaluada en 2. Bueno, reemplazo. Y trato de no equivocarme al hacer la cuenta, así no tengo lío. Ahí está el Y del vértice. ¿Hay alguien que me está tratando de hablar? Bueno, no. Entonces el vértice tiene coordenadas 2, 9. Ahí está el vértice de esta parábola. Vamos a ir viendo entonces que ya tengo mucha información para hacer un gráfico aproximado. A ver si ahí me entra. Nunca me entra, esperen que voy a hacer que me entre esta vez. Vamos a poner el eje acá. Y ahí. Ahí está. Y vamos a marcar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Y voy a marcar el 2 para X y el 9 para Y. Y acá tenemos el vértice de la parábola. Y voy a marcar la ordenada al origen. ¿Sí? El punto donde cruza el eje Y. 1, 2, 3, 4, 5. Acá también. Entonces, fíjense que por el vértice pasa el eje de simetría. Yo puedo dibujar la parábola de este lado porque ahí tengo 2 puntos. Pero aprovechando la simetría, también la puedo dibujar del otro lado. El punto este se va a ver reflejado ¿en qué punto? Cuando se mire al espejo, se va a ver reflejado ¿en qué punto? ¿En qué valor de X? 4. Exactamente. La misma distancia al espejo. Entonces uno puede deducir que la función pasa por ese punto y por lo tanto tengo el gráfico aproximado de la función haciendo poquitas cosas, porque si se fijan lo único que hice fue buscar el vértice. Solo busqué el vértice. Ahora, bueno, dependiendo, como les decía, de lo que pida el ejercicio, tal vez necesite o no las raíces. Yo ahora voy a aprovechar, antes de ir a buscar las raíces, a escribir quién es la imagen. Porque la imagen ya la puedo escribir.
con este poquito que hice, ya puedo decir quién es el conjunto imagen. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién es la imagen? De menos infinito a 9. De menos infinito a 9. Con el vértice ya tenemos la imagen. ¿Qué otras cosas tenemos con el vértice? Vamos a poder hablar de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Voy a usar esta escritura y con una flecha, esto se va a leer intervalo de crecimiento. Y ustedes estuvieron charlando cuando vieron función lineal, ¿qué requisitos tiene que cumplir la función para que yo diga que la función está creciendo? Entonces, si mal no recuerdo, Fernando les puso un hombrecito caminando y les dijo, vamos a ver qué pasa con la función a medida que yo voy avanzando por el eje X. Si la función va tomando valores más grandes, significa que la función está creciendo. Y si no, la función va a estar decreciendo, que lo voy a escribir como con una flecha hacia abajo. Solo que en las rectas pasaba que la función crece o la función decrece. Bueno, eso no pasa con las parábolas. Miren esta parábola. Empecemos a leerla de izquierda hacia derecha. Ahí pongo a mi hombrecito a caminar y la curva, a medida que avanzo en el eje X, ¿qué está haciendo? Ahí la pinté de celeste. ¿Qué está haciendo la curva? Creciendo. Creciendo. Va creciendo hasta que el hombrecito llega acá. Hasta que el hombrecito llega acá. Mientras yo voy caminando, va creciendo hasta que me paro en ese lugar, o sea, en el 2. Por eso voy a decir que el intervalo de crecimiento es desde menos infinito, viene caminando por el eje X, hasta que se para en el 2. Ese va a ser el intervalo de crecimiento. Ahora, cuando el hombrecito lo hago pasarse del 2 y el hombrecito empieza a avanzar, la curva lo que hace es ir bajando. Por lo tanto, de 2 hacia adelante, la función está decreciendo. La lectura de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento se hace sobre el eje X. Mientras estoy de menos infinito hasta X igual a 2, cuando me paro en X igual a 2, ahí deja de crecer la función y empieza a bajar. Presten atención, todo esto es por convención, que el 2 no entra ni en el crecimiento ni en el decrecimiento. El punto donde justo cambia el comportamiento de la función va a tener otro nombre. Vamos a decir que en X igual a 2 hay un máximo. ¿Por qué máximo? La palabra máximo está asociada con que es el punto más alto de la gráfica. Entonces, ustedes, cuando tengan que estudiar crecimiento y decrecimiento, hacen el dibujito, lo recorren y repito,
leen sobre el eje X. Leen sobre el eje X. Esta información también se obtiene con el vértice y con el signo de A. No necesito nada más para decir dónde crece y dónde decrece. A ver si alguien me quiere hacer alguna pregunta de estos conceptos. ¿Lo escucho? ¿Estamos bien o quieren preguntar algo? Profe, yo tengo una consulta. Decime. Si en la función no tuviésemos la ordenada al origen, o sea, si fuese 0, sí tendríamos que sacar las raíces para graficar, ¿no? Bueno, perfecto. Lo que dice el compañero es que a veces por ahí la ordenada al origen no aporta información, porque no me está dando un nuevo punto, para hacer el dibujo. Entonces tengo dos caminos. Si quiero puedo buscar las raíces, y si no, puedo, no se olviden, hacer una tabla de valores. Uno puede apoyarse cuando necesita haciendo una sencilla tabla de valores, que es esto, ¿no? Dice, uy, necesito otro punto para dibujar. Bueno, no es que invento, pongo cualquier valor, hago la cuenta y tengo ese punto. Si necesito algún punto más, puedo hacer una tabla de valores o buscar las raíces. Cualquiera de las dos cosas, lo que vos prefieras, o dependiendo de lo que te pidan. Porque a veces el ejercicio pide las raíces. Bueno, si pide las raíces, aprovecho y las busco. Igual las voy a buscar, las raíces de esta, las voy a buscar. Pero no quería adelantarme, les quería mostrar que uno puede avanzar un montón sin necesidad de las raíces. ¿Te contesté? Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a buscar las raíces. Ahí está la función que estaba estudiando y vamos a buscar lo que en esta materia llamamos conjunto de ceros, ¿no? Vamos a buscar el conjunto de ceros, esa es la notación que usamos, y para eso, como la función está escrita en la forma desarrollada y está completa, tiene los tres términos, voy a usar la resolvente. Menos, y ahora empiezo a copiar, y después les corro un poquito la pantalla, menos b más menos raíz b al cuadrado menos 4 por a por c, la raíz se termina acá, todo sobre, y acá tengo que poner 2 por a. Ahí les agrando un poquito. Ahí está la fórmula resolvente para que encontremos las raíces. Hacemos estas cuentas con cuidado, incluso haciéndolo con calculadora. Tengan cuidado, los paréntesis hay que ponerlos. Esta cuenta, si no me equivoco, me está dando 36. Ustedes después tranquilos, chequean las cuentas. Entonces queda menos 4 más menos la raíz de 36. Fíjense que me quedó 36, que es un número positivo. La raíz de 36 es 6. Y ahora hacemos las dos cuentas. Y tenemos los dos signos, las dos raíces, que en realidad se veían del gráfico. En el gráfico se ve que hay dos raíces, ¿no? Si ustedes siguen el gráfico, se ve que corta el eje en dos oportunidades. Esto que voy a escribir acá abajo, seguro que nadie lo ve. Ahora subo la pantalla.
pantalla. Cuando sumo, me queda 2 dividido menos 2, eso da menos 1. Y cuando resto, me queda menos 10 dividido menos 2, eso da 5. Acá tenemos las 2 raíces de la función que estamos trabajando. Las 2 raíces de la función. Profesora, ¿no queda 1 en vez de menos 1? Decís que me equivoqué. A ver, cuando haces Porque menos 4, menos 4 menos más 6. No, ese me salió cuando hice la suma. Cuando hago menos 4 más 6, me da más 2. Más 2 dividido menos 2, me da menos 1. Ah, no, lo pensé al revés, perdón. No pasa nada. Entonces el conjunto de ceros lo escribimos entre llaves, son el número menos 1 y el número 5. Esas son las raíces de esta función que, repito, si ustedes extienden la parábola que yo había dibujado antes, si la extienden, ahora voy a hacer el dibujito atrás, si la extienden, van a ver que el cruce, van a tener exactamente dónde es el cruce. Entonces voy a ir a la página de atrás, así dibujo las raíces y les cuento toda la información que uno puede obtener a partir de las raíces. Voy a la página de atrás, donde yo les había escrito, esto está todo repetido, esto que están viendo ahora está todo repetido, yo había escrito ya las soluciones del ejercicio, solo que lo quise hacer lentamente con ustedes, para que me puedan seguir un poquito, pero acá no dice nada nuevo, es lo que ya vimos, solo que ahora les voy a graficar las raíces. Una raíz es el menos 1, la otra raíz es el 5, y el vértice lo teníamos en 2, 9. Fíjense, pueden aprovechar y chequear que efectivamente el vértice está en el medio de las 2 raíces. ¿Se ve, no? El vértice en el medio, desde el 2 hasta el menos 1, hay distancia 3. Y desde el 2 hasta el 5 hay distancia 3. Entonces, me está cerrando toda la información. ¿Qué podemos obtener gracias a las raíces? Podemos obtener lo que nosotros llamamos conjuntos de positividad y conjunto de negatividad, que lo voy a poner acá arriba. Lo usamos ya la clase pasada. El conjunto de positividad de una función, que lo escribimos como C+, son los valores de X para los cuales la función tiene el gráfico por encima del eje X. O sea, la función es positiva. Entonces, atención, porque ahora quiero que miren el eje X, quiero que miren los diferentes X y se fijen dónde la curva está por encima del eje X. O sea, es muy bien. Si yo miro de menos 1 a 5, el gráfico está por encima del eje X. Gráfico encima del eje X. O sea, la función es positiva.
la función es positiva o la y es positiva. Entonces voy a decir que el conjunto de positividad es el intervalo que va desde -1 hasta 5, sin incluir a ninguno de los dos, porque ahí la función no es positiva. En los bordes la función vale 0. Ese es el conjunto de positividad. Y obviamente el conjunto de negatividad es el resto, porque en el resto es donde la curva está por abajo del eje X. Si yo miro antes del -1, el gráfico de la parábola lo tengo que ir a buscar abajo. Y si miro después del 5, el gráfico de la parábola lo tengo que ir a buscar también abajo. Así que el conjunto de negatividad es, como les dije, el resto. Desde -infinito hasta -1, unión de 5 en adelante. Eso es estudiar la positividad y la negatividad. Acá estoy mirando que la función sea negativa, estoy mirando que el gráfico esté abajo del eje X. Quiero que ahora presten atención y me cuenten qué es lo que se necesita cuando uno necesita estudiar la positividad y la negatividad. Si el ejercicio pide estudiar positividad y estudiar negatividad, ¿qué necesito? Las raíces. Las raíces. O los ceros. Pero si pide crecimiento y decrecimiento, ¿qué necesito? La imagen. El vértice, la imagen. Muy bien. Eso ténganlo en claro solamente para no trabajar de más. Que cuando uno trabaja de más, no solo tarda más tiempo, sino que comete más errores. Así que lo digo una vez más. Si yo quiero estudiar crecimiento o decrecimiento, necesito el vértice y por supuesto el signo de A. Necesito saber si la parábola es hacia arriba o hacia abajo. O sea, un gráfico de soporte voy a usar. Ahora, si me piden positividad y negatividad, necesito las raíces y el gráfico de soporte, porque necesito saber si las ramas van hacia arriba o hacia abajo. Yo creo que con Perdón, esto... en positividad y negatividad, raíces y qué cosa, que se cortó. Mira, acá les voy a anotar, aunque por ahí dentro de un rato lo borro, voy a anotar. Si yo quiero positividad y negatividad, necesito las raíces y el signo de A, porque el signo de A es quien te dice si las ramas están así o están así. Eso es lo que necesitas para positividad y negatividad. Ahora, para crecimiento y decrecimiento, necesito en realidad el X del vértice y el signo de A. Y el signo de A para saber si primero baja y después sube o primero sube y después baja. Esas son las cosas que tengo que diferenciar estas dos cuestiones, que a veces los alumnos se confunden. ¿Qué me está preguntando en cada caso?
Les decía que excepto por alguna función que tal vez les cuesta el formato en el que está escrito, los ejercicios del 14 al 17 los van a poder hacer. Yo igual, si me da un ratito de tiempo, les voy a hacer un comentario del ejercicio 16, pero en principio, para que no se atrasen demasiado, me interesa hacer este ejercicio que están leyendo ahora en pantalla, que es parecido al ejercicio 19 de la práctica 2. Entonces les pongo ahí la pantalla un ratito para el que quiere copiar esto, porque lo voy a estar borrando, necesito ese espacio para hacer este ejercicio. Le sacan, no sé qué hacen ustedes, pero pueden guardar esta pantalla, me imagino, de algún modo. Y vamos leyendo el ejercicio. El ejercicio que es importante es aquel ejercicio, digo importante porque usa muchas de las cosas que dijimos y además, digamos, está en muchos exámenes, que eso para ustedes es muy importante. Entonces, son ejercicios en los que hay que encontrar la fórmula de la función. Hay que fabricar una función y me dan requisitos. Me dice, mira, tiene que cumplir con esto o con aquello. Entonces, en estos ejercicios es muy importante, si lo que me piden es una función cuadrática, que yo tenga presente las 3 formas de escribirla. Vamos leyendo, me pide una función cuadrática y me dice quién es su vértice. Me dice el vértice es el punto de coordenadas -4, 3, y me dice que pasa por, y me da las coordenadas de un punto. Entonces, gráficamente, como les anticipé, voy a borrar. Después ustedes se lo pasan de última, tendrán un grupito de WhatsApp, me imagino. Entonces, les decía que gráficamente la información es esta. Voy a poner cualquier escala, no importa. Porque los gráficos que hacemos son aproximados, es algo esquemático para entender la información. -4, 3, acá me dicen que está el vértice, y me dicen que pasa por el punto -1, -15. -1, -15 estará por acá. Esa es la información. La verdad es que con eso yo ya puedo dibujar la parábola, porque me dieron el vértice. Al darme el vértice me dieron el eje de simetría, así que yo ya sé que sale del vértice y como tiene que pasar por el punto azul, las ramas van hacia abajo. Y para el otro lado y la copio. Así que el gráfico aproximado ya lo tengo. No es lo que me piden, pero muchas veces es el gráfico el que me ayuda a resolver el ejercicio porque me da ideas. ¿Qué hacemos entonces una vez que ya tenemos la idea de cómo es la función para elegir? La desarrollada, la factorizada o la canónica. ¿Qué forma elijo? Bueno, depende de la información. Depende de la información. Si yo tengo algo que ya sé dónde reemplazar, elijo esa forma. ¿Alguien tiene una sugerencia? La canónica. La canónica. Claro, voy a elegir la canónica porque el dato es el vértice. Si a mí me dan como dato vértice, digo, uy, la canónica era así. Estoy escribiendo la forma canónica. Era esta.
Bueno, pero al darme el vértice yo ya sé lo que tengo que poner acá y sé lo que tengo que poner acá. Entonces ya tengo la cosa un poquito avanzada. Tengo algo de la fórmula que ya lo puedo reemplazar. Entonces, bueno, hago eso, lo reemplazo. Entonces me queda escrita así. En lugar del x del vértice, atención, que el x del vértice era menos 4, ¿eh? Atención, ahí, con los signos, cuidado. El x del vértice era menos 4. Más, y el y del vértice era 3. Ahí está. A los números negativos escríbanlos con paréntesis. Fíjense que entonces me quedó así escrita. A por x menos menos 4. Entonces, presten atención, que en la fórmula canónica, si bien la forma general tiene un menos, a veces termina quedando un más. A veces termina quedando un más. ¿Y por qué me quedó un más? Bueno, porque teníamos dos signos negativos. Así que cuidado con eso, cuidado con eso. Profe. Sí. ¿Y por qué no usar la factorizada si nos dieron las raíces? ¿Por qué no elegí la factorizada? Porque la factorizada necesita que yo reemplace a las raíces. Y en este enunciado o en este gráfico, ¿vos conocés quiénes son estos puntos? ¿Los conocemos? ¿En forma exacta los conocemos? No. No, podemos tener un gráfico hermoso y por ahí vos te das cuenta que las raíces son. Pero la realidad es que si esas raíces son números muy feos, probablemente yo le esté errando al suponer quiénes son. Entonces lo mejor que puedo hacer es ir a lo seguro. Lo que yo conozco seguro es el vértice. Por eso elegí la forma canónica. ¿Y qué es lo que falta para terminar con el ejercicio? ¿Qué me estaría faltando? Acá, ¿quién falta descubrir? Falta encontrar el coeficiente principal. Me falta descubrir quién es el valor de A. ¿Cómo voy a hacer cuando me falta encontrar algo, algún valor en una función? Bueno, voy a usar siempre un punto. En este caso voy a usar el punto que todavía no usé. Para hallar el valor de A, usamos el punto, en este caso el menos 1 menos 15. Que es un punto que nos dio el enunciado y todavía no usamos. Es importante que no se encierren usando siempre el mismo dato. Porque si yo sigo usando al menos 4, 3, no voy a obtener información nueva. Siempre tengo que usar otro dato más. ¿Cómo uso al punto? Igual que como usaban la clase pasada cuando trabajaban con cuadrática. Acá tenemos un valor de X y tenemos un valor de Y. Entonces vamos a la fórmula de la función y reemplazamos el valor de la X y el valor de la Y. Que no hay que olvidarse que el valor de la Y está acá, ¿no? La función se dibuja en el eje Y. La función es la coordenada Y. Entonces, vamos ahí y reemplazamos.
tenemos. En la I voy a poner el menos 15. El A es lo que no conozco. En la X voy a poner menos 1. Ahí está. Reemplacé. Y me queda una ecuación cuya incógnita es A. Entonces, acuérdense que en las ecuaciones primero conviene resolver antes de empezar a despejar. Fíjense que acá dentro de este paréntesis tengo un 3, y el 3 elevado al cuadrado me da 9, el 3 al cuadrado me da 9, y cuidado acá, mucho cuidado acá, porque acá hay dos términos. Sería un gran error tratar de juntar al 9 con el 3, porque el 9 está multiplicado por A, está en el primer término. Así que lo que hay que hacer en este momento, ¿qué es? Acá les voy a poner un ojo. ¿Qué hay que hacer en este momento? Pasar el 3 restante. Muy bien. Como no puedo hacer cuentas, lo que tengo que hacer es pasar el 3 restante. Esto me da menos 18. Y ahora voy a pasar al 9 dividiendo, ¿no? Menos 18 dividido 9. En particular se puede simplificar, así que hemos descubierto que el coeficiente principal era menos 2. Muy bien que me haya dado negativo. Muy bien que me haya dado negativo, porque las ramas de la parábola están hacia abajo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es escribir la fórmula de la función para terminar el ejercicio. Acá voy a escribir al costadito, como respuesta, cuál es la fórmula de la función, que todo el tiempo yo la pensé en forma canónica. Así que la voy a escribir en forma canónica. Voy a volver a mirar acá y voy a reemplazar el valor de A. Entonces me va a quedar escrita así y así. Acá la tenemos en forma canónica escrita a la función que cumple con esos requisitos. Les voy a decir lo mismo que les dijo Fernando la clase pasada con lineales. Cuando uno arma una función, tiene la posibilidad de chequear si esa función cumple con los requisitos. Así que si uno tiene tiempo, se puede reemplazar a la X por menos 1 y chequear que le dé menos 15. Puede mirar y confirmar que el vértice es el punto de coordenadas menos 4, 3. Esta recomendación la hago para un examen, ¿no? Uno hace todo y tiene la posibilidad de chequear. Un comentario más, pensando que los ejercicios de sus exámenes son ejercicios tipo choice, en los cuales un enunciado así les va a dar diferentes opciones. Les van a dar, por ejemplo, 4F, y ustedes van a tener que decir es esta, es esta, es esta o es esta. Bueno, pueden hacer todo el desarrollo como hice yo,
y buscar en esa lista esta función, pero tengan presente que también podría estar escrita de otra manera, porque uno la escribió en forma canónica, pero tal vez está escrita de otra forma. Sinceramente no lo creo, pero podría ser que lo hayan escrito de otra forma. Entonces les pregunto, si yo a esto no lo quisiera escribir de este modo, ¿cómo puedo reescribir la función? ¿Qué podría hacer si la quiero escribir, por ejemplo, de la forma desarrollada? Distributiva. Bueno, cuidado con la palabra distributiva, que me asusta un cachito. Creo que como idea por ahí anda por ahí, pero ojo con la palabra distributiva. Lo que tenemos que hacer si la queremos escribir de otra manera es desarrollar este cuadrado, que es el cuadrado de un binomio, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y después sí multiplicar eso por -2, hacer la distributiva y por último sumar 3. Entonces la pasan a la forma desarrollada. Pero eso en el caso extremo de que hiciese falta. Otro camino, pensando en un choice, es mirar la lista de las funciones que me dan y fijarme cuál de esas funciones cumple con los requisitos. Me fijo si esta función tiene vértice dónde, si esta función pasa por este punto. Eso va a ser decisión de cada alumno. Pero hay en este tipo de exámenes dos formas de encararlo. En un examen clásico, o sea, sin choice, uno hace todo este desarrollo para encontrar la fórmula. ¿Me siguieron más o menos? Igual después lo van a mirar bien, lo van a hacer solitos, van a hacer el ejercicio 19 solitos y pueden, no se olviden, postear en el foro de consulta. Si no les sale, si llegan hasta la mitad, pueden poner una foto y nosotros los ayudamos a seguir el ejercicio. ¿Alguna pregunta de este? ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, se entendió todo re bien. Sí. Bueno, me alegro mucho. Por lo menos hay una que me entendió. Después veremos. Bueno, ahora les muestro acá la página de atrás. Yo acá lo tenía escrito todo prolijito, de vuelta. Ahí lo tenía escrito todo prolijito. Estoy pensando si escribí el menos adelante, ahora que lo miro. Perdón, Voy y vengo. Sí, lo había escrito. Me entró como la duda. Ahí lo había escrito todo despacito. Así que acá lo tienen de vuelta. Por si escribí muy desprolijo, lo vuelven a repasar. Bueno, y puse un segundo ejercicio del estilo. Un segundo ejercicio que no voy a hacer todo. Vamos a hacer algunos pasos. Y ustedes después lo van a terminar. Igual en la página de atrás está todo escrito, esa es la verdad. Vamos al segundo, que dice hallar la fórmula de una función cuadrática, y ahora vamos a leer la información, que es otra. A ver, yo mientras voy haciendo los ejes, a mí me gusta mucho, hacer o ver gráficamente de qué estoy hablando. Es cierto que hay gente que no lo necesita. ¿Qué me decías? Que te da las raíces y el punto en que cruza ahí. Muy bien, muy bien. Hay que ser cuidadoso. Ella lo dijo perfecto. Acá me están dando puntos del gráfico. Entonces yo los voy a marcar. Este punto es el punto 2, 0. 2 para X, 0 para Y. Este punto
es el 0 para X, 4 para Y. Acá, cuidado, 0X, 4 para Y. Y el tercer punto es el menos 6 en el eje X, nunca me entra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 0 para Y. Esos son los puntos que me dan. Y atención, como bien dijo una compañera, me dan las raíces y dónde cruza al eje Y. A mí me interesa que me digan bien quiénes son las raíces. Menos 6 ¿Quiénes y 2. son? Menos 6 y 2. El menos 6 y el 2. Las raíces son los que están sobre el eje X. Este, ¿sí? Es C, es la ordenada al origen. Ahora les hago una pregunta. A veces, y hace un ratito un compañero lo dijo incluso, a veces la ordenada al origen coincide con el vértice, pero a veces no. Entonces mi pregunta es el vértice? Pregunto. No, por el eje de simetría. Quiero un no terrible, un no que lo escuche toda la casa por el eje de simetría. Muy bien, alguien ahí habló y mencionó al eje de simetría. Yo tengo que poner el espejo en el medio entre el menos 6 y el 2. El medio, si mi escala hubiese estado bien hecha, el medio es este. Acá está el espejo o el eje de simetría. Entonces, atención que la respuesta es no. No, pensar en el eje de simetría. Pensar en simetría para llegar a esa conclusión. Una vez que yo me ocupé de entender toda la información, voy a elegir la forma. Voy a elegir o desarrollada, o factorizada, o canónica. ¿Cuál de las tres? La factorizada, porque te da las raíces. Factorizada, porque el dato son las raíces. Entonces, tengo mucho para reemplazar. Esta es la factorizada. Esta es la factorizada. Y ustedes tienen a X1 y tienen a X2. Y cuidado con los signos. Va a quedar X menos 6. Va a quedar X menos 2. Y para encontrar el valor de A, que va a ser lo que falta, ¿qué dato van a utilizar? A ver, pensemos en toda la info que tenemos. Vamos a reemplazar las raíces y después, para encontrar el A, ¿qué dato hay en el enunciado que todavía no pusimos acá? La ordenada al origen, pero se reemplazaría en f de pero x. Es un punto, ¿no? Es un punto, es el punto. 0 para x, 4 para y. No se olviden que esto sí, ¿eh? ¿El eje de simetría? El eje de simetría, si quieren lo pueden deducir quién es, pero en realidad no lo estaría necesitando, ¿eh? El número que está en el medio entre el menos 6 y el 2 es el menos 2. ¿Ese es el que está en el medio? Claro.
¿sí? Pero repito, para escribir la forma no necesito el eje de simetría. Uso, repito, toda la información. Usé ya las raíces. Eso quiere decir que usé este punto y usé este punto. Usé las raíces. ¿Y a quién no usé? Y no usé a este. Entonces ahora lo voy a usar. Y reemplazando y resolviendo esa ecuación, vamos a tener el valor de A, vamos a poder escribir a la función, y si la vamos a poder escribir, después vamos a poder calcular lo que nos pidan. O sea, una vez que uno tiene la fórmula, puede hacer lo que quiera. Entonces, acá les voy a dejar un cartelito para que ustedes lo terminen. Acá atrás, ahora se los voy a mostrar, entonces ustedes cuando miren la grabación lo van a poder pausar si hace falta. Acá les muestro que acá lo escribí todo completito. Entonces acá lo van a tener. Si se trabaron y no lo pueden terminar, acá lo tienen escrito. Igual pueden no entender, aunque esté escrito, pueden no entender. Bueno, me escriben, escriben en el foro y nosotros les vamos respondiendo. Habrán visto los que escribieron en el foro que estamos, no continuamente, pero estamos respondiendo. Así como habrán visto los que entregaron actividades que tienen las actividades corregidas. Espero que todos los que han mandado actividades, hayan registrado que ya están corregidas. Y voy a hacer 2 o 3 comentarios antes de cerrar para que puedan terminar con lo que corresponde a la práctica, no la práctica, sino a la parte de funciones cuadráticas. ¿Alguien me quiere preguntar algo de este ejercicio antes de que yo avance un poquito? Profe, yo no entiendo cómo... A ver, ¿hay alguien hablando? Sí, ¿cómo sale A igual a -1/3? ¿Cómo me salió? Mira, ¿ves que yo acá hice el reemplazo? Fíjate, acá tengo el reemplazo. No sé si te acordás porque había quedado en la otra hoja, pero nuestro punto era el 0,4. Ese era nuestro punto. Entonces, fíjate que lo que hice en la forma general, reemplacé a la X, la reemplacé por 0, y a la Y la reemplacé por 4. ¿Ese reemplazo lo ves? Sí. Bueno, y ahora te hago entonces el despeje, porque donde te trabas entonces es el despeje. Voy a hacer las cuentas. Adentro del paréntesis me quedó 0 menos -6. O sea, me quedó más 6. Y adentro del segundo paréntesis me quedó -2, que le pongo ahí un paréntesis porque es negativo. Acá tengo un solo término, no tengo 2 como en el ejercicio anterior. O sea que yo puedo hacer la multiplicación. 6 por -2 da -12. Y lo que hice en paso siguiente fue pasar el -12 dividiendo. Y después simplifiqué. Divido por 4 y divido por 4. Y de ahí me salió el valor de A. ¿Me pudiste seguir? Sí. Espera que te tengo que subir el volumen, que no escucho. ¿Me pudiste seguir? Bueno. Ok. Bueno, y les decía, unas cuestiones para comentar antes de que cerremos. Este es un ejercicio que muchos de ustedes preguntan, por eso lo puse en el pizarrón,
pero igualmente a algún alumno que lo preguntó en el foro se lo contesté. O sea que si ustedes van a los foros de consultas y abren la consulta de un compañero, por ahí se encuentran con algo que les sirve. Así que también esa es otra herramienta para aprovechar. Abro el foro de la actividad 1, a ver qué preguntaron los chicos, porque tal vez esa pregunta me sirve. Y voy al foro de la actividad 2 y voy al foro de la actividad 3. Pero bueno, lo quise traer al pizarrón, repito, porque es algo que a veces les cuesta un poquito, entonces lo vamos a charlar. El ejercicio 16 es un ejercicio estándar en el que le piden los ceros, la positividad y la negatividad. El problema para muchos de ustedes es que la forma en la que viene presentada la función cuadrática es la forma... ¿En qué forma está escrita esta función? Factorizada. Esperen que subo. ¿En qué forma? Factorizada. Factorizada. No, señores. Miren esto. Acá hay dos términos. Está en canónica. Cuidado. Esto es lo que les cuesta y la confunden. Está escrita en forma canónica. Hay dos términos. La forma factorizada tiene productos. Tiene dos términos y en uno de los términos tenemos el paréntesis elevado al cuadrado. Tal vez si yo la hubiese escrito así, miren que se puede escribir así. Tal vez si la hubiese escrito así, hubiese sido más evidente que está escrita en la forma canónica. Fíjense que al estar escrita en la forma canónica, por si no se la acuerdan todavía, la escribo acá. Esta era la forma canónica. Al estar escrita en forma canónica, yo les puedo preguntar, ¿quién es el coeficiente principal? ¿Quién es A? ¿Quién es el número que está en el término donde aparece el cuadrado? Ese es el A. ¿Quién es? -1. -1. Atención, el numerito que está en el término con el cuadrado, ese es el numerito que está fuera del paréntesis, es un -1. Y la otra cosa que les puedo preguntar, ya que está escrita en la forma canónica, es ¿quién es el vértice? A ver si miran el caso particular y el caso general y me dicen quién es el X del vértice. -3 más 1 sería. Sería -3 o 3. A ver. -3. -3 sería o -3, 3. se quedaría +3 en la fórmula. Sí, sería 3. Muy bien. Presten atención que el X del vértice tiene que estar restando. Entonces, dejen al menos afuera. El menos afuera. El X del vértice es el 3. Porque como bien dijo una compañera, si fuese -3, si fuese X del vértice igual a -3, tendríamos algo así. Si fuese -3 sería así. Con lo cual acá termina diciendo X más 3. Ojo ahí entonces, El X del vértice es 3. ¿Y el Y del vértice quién es? 1. 1. Ese es más fácil. Bueno, entonces, la forma canónica me deja ver muy bien esta información.
Ahora el ejercicio pide positividad y negatividad. Pide ceros, positividad y negatividad. Entonces, la verdad es que el vértice no me ayuda para eso. Para buscar ceros, positividad y negatividad, ustedes van a tener que igualar la función a 0. Van a tener que, esperen que le escribo así mejor. Para buscar los ceros, van a tener que igualar la función a 0. Y esto le está costando a varios resolver esta ecuación. Y como casi todo, ¿no? Tiene un camino largo y un camino corto. El camino largo sería desarrollar. Sería resolver ese cuadrado. Mucho cuidado con los signos. Mucho cuidado con los signos. Porque quedaría así. 1 menos, paréntesis, y aplico la fórmula de cuadrado del binomio. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Para los que vayan a buscar porque no se acuerdan la fórmula, esto se llama cuadrado de binomio. Entonces el que no se acuerda la fórmula y no me quiere escuchar de vuelta, la googlea, ahí está. Esa es la fórmula. Y atención, porque este paréntesis está precedido por un signo negativo, entonces cuando lo sacan hay que cambiar los signos. Una pregunta. Sí. ¿Por qué? Te oigo, a ver, espera que te subo un toquecito. Decime. ¿Por qué cuando reemplazaste el 3 no pusiste menos restando? ¿A dónde lo reemplacé? Cuando desarrollaste el binomio. Porque... cuando desarrollé el binomio, yo usé la fórmula para cuando directamente hay una resta. Yo pensé que tengo x como primero, 3 como segundo, y usé directamente la fórmula de la resta. Pero por lo que vos me estás diciendo, vos vas a pensar que el primero es x y que el segundo es menos 3. O sea, vos vas a hacer esto. X cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Eso harías vos? Sí. Bueno, si vos haces esto, está bien. Son dos formas diferentes de contarlo. Si vos lo haces así, te va a dar lo mismo que me dio a mí. Estás usando o leyendo la información de otra manera, pero es lo mismo, es correcto, esto está bien, quédate tranquila. Gracias. Bueno, entonces, el alumno que elige el camino largo, ¿sí? Va a continuar con el desarrollo y después va a llegar a la forma desarrollada y va a tener que usar la fórmula resolvente. Hay otro camino, que es el camino más corto, que lo pongo acá, que es despejar. Entonces, por ahí algún alumno dice, no, yo voy a tratar de despejar. Se los muestro. Si a alguien le gusta, lo agarra, y el que no le gusta, agarra el otro. Como acá tengo dos términos, lo conté desde el principio, voy a dejar el 1 y voy a pasar el paréntesis para el otro lado. Esta es la otra manera, otra forma. No estoy obligado a nada. Esta es la otra forma. Pasar un término para el otro lado y después querer sacar el cuadrado.
El tema es que no hay que olvidarse que cuando uno pasa un cuadrado, va a obtener, o tiene, mejor dicho, dos posibilidades. No es que paso el cuadrado como raíz y listo. Tengo que considerar el valor positivo y el valor negativo. Así que si de acá ustedes van a pasar el cuadrado como raíz, si van a hacer esto es una posibilidad, pero hay otra más, que es poner el menos. Esto está asociado con el módulo. Cuando uno pasa un cuadrado como raíz, siempre que lo pueda pasar, o sea, siempre que del otro lado haya un número positivo, no se olviden que hay dos posibilidades. Paso la raíz y le pongo un más adelante, o paso la raíz y le pongo un menos adelante. Lo quería comentar precisamente para que... Sí, decime. Lo que se hacía no era ponerle el módulo a lo otro. Exacto, O sea, sí. De uno igual módulo de X menos El 3. alumno que tiene un buen manejo del módulo debería escribir esto. Pasa el cuadrado como raíz y queda un módulo. Eso es correctísimo. Lo que ocurre es que la verdad es que la mayoría no tiene un buen manejo del módulo y termina complicándose cuando mete un módulo. Por eso yo esto lo voy a borrar, si vos lo podés manejar, claro, me parece... Sí, perdón, es decime. porque, o sea, sé que no tengo muy buen manejo del módulo porque me queda la duda de si ahí, si querés pasar después el 3, ¿qué pasa con el módulo? Ah, bueno, no, justamente, si yo escribo esto, que termina quedando así, yo no tengo que pasar el 3. Lo que tengo que hacer es abrir el módulo y preguntarme cuánto vale esto para que su módulo sea 1. Eso es lo que tengo que hacer, sacar el módulo y decir, acá adentro hay un 1 o acá adentro hay un menos 1. Y como podrás observar vos y todos, miren los dos lados. Pongo módulo o no pongo módulo, llego exactamente al mismo lugar. Entonces, me parece que en general, como del colegio vienen acostumbrados al doble signo, me parece que en general a los alumnos les conviene lo que hice primero. El que quiere, lo escribe como lo hice en el segundo lado, pero te repito, sacar el módulo hay que sacarlo antes que el 3, porque el módulo envuelve al 3. Entonces, ¿cómo saco el módulo? Pensando qué es lo que tiene que ver adentro. Esta es otra forma. ¿Se tienen que quedar con todo? No, chicos. Alguno lo entiende mejor a una parte, alguno lo entiende mejor a la otra, y cuando tengan más práctica van a poder ir incorporando más cosas. Entonces, déjenme que termine los valores, voy a seguir con el primer desarrollo. Acá paso el 3 sumando. Así por lo menos queda terminado de alguna manera. Y acá paso el 3 sumando. Y ahí encontré las raíces de esta función. Que repito, es el ejercicio 16b. Que se los quise mostrar simplemente porque tengo miedo de que hagan lío si lo arrancan de esta forma. Lío, ¿qué quiere decir? Que pierdan soluciones. Así que
con esto, digo una cosa más. Esto así no termina más. Digo una cosa más. Y ahí cierro. El ejercicio 18, después cuando lo lean, van a ver que les pide los puntos de intersección entre dos funciones. ¿Se acuerdan qué hay que hacer para buscar los puntos de intersección entre funciones? Igualarlas. Exacto. Cuando a mí me piden la intersección entre la función f y la función g, que repito, es el ejercicio, ay, no puedo sacar el cartel, bueno, no importa, es el ejercicio 18, igualan las dos funciones, como hicieron la clase pasada, pero con lineales. Bueno, ahora incorporamos a la cuadrática, y cuidado, que de acá van a encontrar los valores de x. Después hay que encontrar los valores de y, Hay que encontrar los valores de y, ¿cómo? Reemplazando en la función. Reemplazo para hallar los valores de y, porque los puntos de intersección tienen dos coordenadas, la x y la y. Entonces, en el 18 igualan las funciones, resuelven la ecuación, encuentran la x y lo reemplazan. O en la f o en la g les tiene que dar lo mismo, porque el punto se caracteriza porque las dos funciones coinciden, y ahí tienen las coordenadas de los puntos de intersección. Con esto pueden hacer todos los ejercicios de función cuadrática. Los últimos, que son problemitas, no les den mayor importancia. Fíjense que nosotros en clase ni a los problemas de lineal ni a los problemas de cuadrática les dimos importancia. No es que no la tengan, sino que requieren que cada alumno lo piense un poquito solo, y la verdad es que tampoco hay muchos problemas en los exámenes. Vayan para la semana que viene leyendo bien la información de la actividad 3, leyendo o mirando un poquito los videos. Así arrancamos con funciones polinómicas, pero no desde cero. Ustedes, sería ideal que vengan con alguna idea de las funciones polinómicas. Profe, Bueno. Pero la actividad 3 no debe estar lista para dentro de 2 días. La verdad que yo de memoria no tengo presente las fechas. Las fechas son fechas sugeridas, ¿sí?, para que no nos atrasemos demasiado, pero tengan presente que pueden entregar unos días más adelante y que no son obligatorias las actividades, no es obligatorio entregarlas. Nosotros la verdad que venimos apurando, pero más rápido me parece que no podemos ir. Entonces por eso, no se olviden que el curso está pensado para que ustedes trabajen un poquito solos. Entonces por eso les decía, trataremos el lunes de cerrar polinomios, y bueno, si me estoy pasando un poquito del día, no importa, ustedes entregan la actividad 1 o 2 días después. No 3 semanas después, 3 semanas después ya no es útil entregar la actividad, pero 2 o 3 días no pasa nada. Sí, igual en el campus figura bueno, que hay todavía como un par de semanas. Antes de cerrar. Te decía que en el campus también hay un par de semanas más para entregar. ¿Viste? Lo acabo de ver. Bueno, entonces te fijaste mal la fecha, fíjate que hay algún tiempito más para entregar. Fíjate que hay un tiempito más.
como les decía, si se pasan igual un poquitito no pasa nada. Mucho tiempo no tiene mucho sentido. Lo ideal es que vayan al ritmo del campus, pero es cierto que la clase online viene un poquito más atrás. Entonces hay algún alumno que, bueno, por ahí va con la clase. Pero ayúdennos adelantando un poquito, porque esto es un poquito más complicado, la comunicación. Fíjense cuánto tardé para conectar el lápiz, ¿no? La comunicación es un poquito más complicada. Bueno, chicos, los dejo entonces. Trabajen mucho, trabajen el fin de semana, y vayan consultando por los foros, así no se atrasan tanto, Si esperan al lunes para preguntar, por ahí quedan muy atrasaditos. Decime, Patri, si querés hacer algún comentario, no sé si en el chat estuvieron escribiendo algo que como yo no leí, te conviene aclarar. No, se entendió todo bárbaro, no hicieron preguntas. Bueno, vos especiales. entendiste bárbaro, pero... No, Esperemos que ellos hayan entendido algo. Sí. Bueno, Sí, entonces cualquier cosita nos escriben, y les estamos contestando. Sí, Buen exacto. fin de semana, chicos. Vamos cerrando. Gracias, chao, buen fin El de. foro. A ver, recuerden, Gracias, buen fin de. Y recuerden Chao, que profe, pueden dejar buen fin de. preguntas en el foro. Dale, ahí gracias, está, chao. Patricia está reforzando que pueden dejar preguntas en el foro, Muchas gracias, profe. No. Buen fin de para todos. Gracias igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta el lunes. Chao, profe, nos vemos. Hasta el lunes. A ver, ahí creo que aparezco yo. Y ahora tengo que cortar la grabación. Pongo detener, Sí. ¿no? Creo que sí. Detener. Yo como no grabé con esto, debe ser así. Y bueno, detener grabación, detener.